Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad. Al oído. En materia de historia, queridos amigos, la gracia no está en contar lo que ya pasó. Que lo cuente el uno, lo cuente el otro, según como le parezca que deba contarlo, sino anticiparse a lo que viene. En la hora de la verdad nos anticipamos. Y nos anticipamos diciendo que este mes de marzo va a ser dramático para la economía colombiana. Este mes. Ya veremos las cifras. Pero ¿quién invierte en un país donde 7.340 personas con un palo en la mano y apoyados por las FARC paralizan la mitad del territorio nacional? Bueno, ¿quién va a y varias bombas, ¿no? Bueno, por eso le digo, apoyados por las FARC, que son los que ponen las bombas. Los indígenas ponen los palos y las FARC ponen las bombas. Y entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar en el resto del país? ¿Cuál es el nivel de confianza, de entusiasmo que despierta en un inversionista un país donde 7.340 lo paran? Y ya están diciendo que van a parar el país entero, ¿no? Sí, señor. Mire lo que trae el editorial de La República hoy. La inversión privada en el Cauca es la primera víctima de las protestas indígenas. El panorama que cuentan los empresarios del Cauca, Valle y Nariño es una suerte de lo dicen así, venezualización. Sí, lo escriben distinto, del suroccidente. Bueno, pues sí, esa es la situación en esa parte del país, pero lo que usted dice, doctor Londoño, si eso pasa en el suroccidente, puede perfectamente pasar en cualquier otra región del país. Doctor, ¿Y Chocó qué? Perdónenme, ¿y Chocó qué? ¿Los niños de malaria se aliviaron todos de la malaria que tenían? No. ¿Y de la desnutrición que padecían? ¿Y del abandono en que estaban? ¿O simplemente salieron las cámaras de televisión y no volvieron a hablar de esos niños? No, ¿Y por qué esos niños no tenían socorro médico? Porque la balacera allá entre las bandas armadas es la misma que hay en otras regiones del país y los niños chocuanos se están muriendo de necesidades, de manera que súmele a esos departamentos el departamento del Chocó, pero súmele el país entero. Es que un país donde uno sabe que no puede movilizarlo, pues es un país recortado, es un país disminuido. Aquí nosotros hoy no tenemos un país completo. O usted puede visitar Pasto. No, o usted señor. puede ir a Popayán. No, y ya es viene, que de por sí, y por la viene la infraestructura ya es Semana complejo, Santa. doctor Londoño. Ojo, que viene la Semana Santa en Popayán. No, Sí. ya es un hecho que arruinaron la Semana Santa en Popayán. Doctor, y no solamente eso, sino que permítame contarle que varios compañeros que tengo que se dedican al negocio de la construcción en Nariño han subido fotografías de sus obras donde dice que están suspendidas por el paro indígena. O sea, la mayoría de obras de edificios que están en el departamento de Nariño están suspendidas. Todas. Camacol pero- reportó pérdidas por 30.000 millones de pesos en temas de construcción, porque no hay cómo movilizar un bulto de cemento, ni cómo movilizar una varilla, no hay nada. Por eso, pero eso es que las víctimas teóricas son los departamentos de Nariño, del Cauca y del Valle. Eso no es cierto, es el país entero. Claro. Es que este es un país, esto es una unidad, y una unidad no solamente física, territorial, sino emocional y espiritual. Si yo sé que tengo medio país recortado porque 7.340 hacen lo que les da la gana, ¿qué interés tengo en invertir? ¿Qué voluntad tengo de emprender negocios? ¿Cómo miro el futuro de los negocios en Colombia diciendo dónde y cuándo van a aparecer otros 7.340 que vuelvan a hacer lo mismo que están haciendo estos indígenas del Cauca? Yo quiero saber cuál es la respuesta. Y ya anunciaron que van a ampliar más estas manifestaciones. Según el consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Luis Aria, se van a hacer concentraciones estratégicas en puntos claves del país. Entre esos está la carretera troncal del Caribe en el departamento de Córdoba y en diferentes puntos de los departamentos del Cesar, La Guajira y en la Orinoquía. Y bueno, hace unos minutos terminó una rueda de prensa, locución presidencial, rueda de prensa del presidente Iván Duque,
donde se dirigió al país para hablar del tema del departamento del Cauca con los indígenas. Y pues en una cosa que fue medianamente larga, hay que decirlo, sí, casi 15 minutos de locución, el mensaje fue el mismo. No acudirá al Cauca como lo exigen los indígenas mientras ellos mantengan las vías de hecho. Con esto queremos decir el taponamiento a las vías, los ataques contra la fuerza pública. El presidente dijo, no voy a ir mientras eso subsista o eso permanezca así como está. Pero allá tengo a la pobre ministra del Interior recibiendo el impacto de una avalancha sin elementos para trabajar. Pues ¿cómo trabaja? Dice, no, pero espere a ver, yo les puedo dar 1.500 hectáreas, fue lo que se atrevió a susurrar. Dijo, no, necesitamos 40.000 hectáreas. No, ya no necesitan 40.000, subieron la cuota. ¿Ah, sí? Sí, señor. Bueno, en las últimas horas los indígenas dijeron que no eran 40.000 ni 41.000, que serían 49.000 las hectáreas que necesitan. Ah, ya subieron 9.000 hectáreas. ¿Ustedes saben lo que son 9.000 hectáreas? No, por favor, doctor. Ah, bueno, no. Es que la gente no pues hay sabe. Que entregarles entonces todo el todo el departamento, país. Todo el departamento del Cauca, hay que entregárselos. El suroccidente. ¿A qué título y por qué? A ver, díganme por qué. ¿Cuál es la razón valedera que tienen estos indígenas, que son colombianos o no son colombianos? Tan colombianos como usted y como yo. Ah, bueno, muy bien. Entonces, si somos todos colombianos, ¿por qué las tierras para 7.340 y para los que no protestamos, para los que no interrumpimos las vías, nada? La gente se preguntará eso. ¿Y será que si uno se logra acreditar como indígena también le dan 12 millones de pesos? ¿Sí? No, como indígena o como cualquier cosa, porque mañana salen los mulatos y dicen, no, es que los mulatos estamos abandonados y necesitamos tierra en tal parte. En la Mojana sucreña aparece otra manifestación y dice, o nos dan tierra a tales y cuales, o aquí no pasa un carro más y no sale un kilo de nada en ninguna dirección. ¿Y qué? Las vías de hecho, delinquir sí paga y funciona muy bien. Si no, vea usted cómo delinquir le pagó a las FARC y los tiene en el Congreso de la República haciendo presuntamente política. Pero mire, ricos, inmensamente sí, ricos, además, ¿qué es lo que les interesa? ¿No están los hijos de estos bandidos educándose, entre comillas, en Suiza? ¿O eso es mentira? Sí, se lo pasan viajando por el mundo, claro. ¿No tienen inversiones enormes en Costa Rica o eso es mentira? Y las inversiones que tienen aquí en los paraísos fiscales en el Caribe colombiano, en el Caribe, ¿existen o no existen? Riquísimos, porque es que este es el negocio más productivo del mundo después del petróleo, es el negocio de la cocaína. Mire usted, doctor Fernando, el presidente Iván Duque en esa locución presidencial anunció que en el Plan Nacional de Desarrollo se tiene previsto destinar casi 10 billones de pesos a lo largo de este cuatrienio para las comunidades indígenas. 10 billones de pesos. A ver, pero 10 billones de pesos ¿para qué? ¿Para entregárselos en billetes? ¿O para construir hospitales y construir escuelas y construir carreteras? Que nos expliquen para qué. Porque hasta ahora lo que no quisimos hacer en el gobierno del presidente Uribe, no lo aceptamos hacer de ninguna manera. Lo que pedían siempre era plata. Plata para ellos, para los felicianos. Plata que se roban. Ya hablaremos con un indígena que va a estar con nosotros en la hora de la verdad. Se roban la plata, se la meten al bolsillo. Mientras los indígenas aguantan hambre o tienen una vida muy precaria o tratan de defenderse con 4 palos de café. Los que no entran al negocio de la coca, que ese sí es el negocio interesante, ¿no? Doctor, ¿y usted sí conoce el centro de Popayán, este centro histórico que es muy lindo, que le llaman la Ciudad Blanca, donde las casas son patrimonio y son muy hermosas? Pues como que sí lo conozco, claro. No se le olvide que mi padre es hijo adoptivo de Popayán. Ya pues. Y allá estuve acompañándolo en jornadas memorables, entre otras en el primer aniversario de la muerte de Guillermo León Valencia, que fue una cosa emocionante, hermosa. Mi padre fue el gran orador en los 150 años de la fundación de la Universidad del Cauca. No hubo sino 2 oradores. Mi padre, a nombre del claustro, mi padre es de la Universidad del Cauca, y el presidente de la República, que era Alfonso López Miquelsen.
Bueno. Le quiero contar que con todo y que Alfonso López no era un mal orador, no le fue bien al doctor López Miquelsen establecido el cotejo. Ahí está el discurso de mi padre sobre Popayán, lo más hermoso que se ha escrito sobre esa ciudad, sobre su historia, sobre su presente y sobre su futuro. De manera que sí sé de qué me está hablando. Bueno, cuando me habla de la Ciudad Blanca, ¿qué pasa en ella? Bueno, ¿cómo le parece que los indígenas del Cauca prácticamente tienen 2 cuadras de casas cerca al centro histórico y son ¿Cuadras o manzanas? Cuadras. Cuadras. Y Cuadras lineales, pues. Sí, exactamente. Y me comentan por acá que esas casas por ahí pueden costar más de 400 millones de pesos y son dueños prácticamente de 2 cuadras de casas cercas a este centro histórico de Popayán. Deben ser esos líderes de los indígenas, doctor Fernando, que, mire, el gobierno ha dicho, el dinero de esos 10 billones de pesos que se van a invertir en este cuatrienio son para salud, para educación, para temas de desarrollo agrícola, y los indígenas no están de acuerdo con eso. Ah, claro, porque necesitan por eso están pidiendo necesitan la plata en efectivo. Por eso están pidiendo 12 millones de pesos para cada indígena. Ah, en platica. Sí, claro, claro. Pero ¿sabe usted una cosa millones de pesos. ¿Usted sabe que esa es una cifra, como dicen ahora los periodistas, emblemática? ¿Por qué 12 millones de pesos? No, Lea el acuerdo con las FARC. ¿Qué era lo que se le iba a entregar a cada persona que dejaba los cultivos ilícitos? ¿Cuánto era? 12 millones de pesos. Qué curioso, ¿no es cierto? ¿Coincidencia? Sí, no es una coincidencia. Coincidencias. Es que como la gente no se ha leído los acuerdos con las FARC, además porque quién se lee ese mamotreto de 312 páginas. Pues le cuento que es más fácil leerse el mamotreto de las 312 páginas que leerse los más de 230 acuerdos que hizo el gobierno Santos con los indígenas. ¿230 acuerdos? Sí, compromisos. ¿Pero los conocemos? No tenemos la más remota idea. Ah, no tenemos la más remota idea. Pero desconocidos. Sí, pero entonces sacan la cifra y dicen, es que hay 232 compromisos por cumplir. Y volvamos al tema de la Semana Santa en Popayán. Es que la Semana Santa es el gran acontecimiento cultural de Popayán, cultural y religioso. Y las reservaciones se tienen que hacer con tiempo. Dígame, ¿quién reserva un hotel en Popayán ahora? ¿Y cómo para qué? A esas alturas, antes, ¿Y cómo para qué? Lo que hacen es cancelar. Bueno, si reservaron alguna vez, ya cancelaron las reservaciones. ¿Y la Semana Santa viene en cuántas? ¿2 semanas? Sí, señor, 2 semanas. ¿Qué día empieza la Semana Santa? ¿Qué día es lunes santo? Jueves y viernes... 15, el 15. 14 y 15. 14 y 15. Luego estamos a menos de 3 semanas de la Semana Santa en Popayán. ¿Qué preparativos se hacen? ¿Qué reservaciones se cumplen? ¿Quién va a ir con gusto a una ciudad sitiada por unas personas que no dejan entrar ni salir a nadie? No, pues nadie, doctor. Si ni siquiera se puede ingresar. Varias gente por acá escribe en las redes sociales que la situación que se está viviendo al interior de Popayán es terrible, que ya también hay escasez de alimentos y la gente dice que eso está súper complicado. Escriben en el diario El Tiempo, doctor Fernando, respecto a los acuerdos, lo siguiente: la inversión para los 4 años de la primera parte de la presidencia de Juan Manuel Santos y en el plan de desarrollo de la primera parte de ese gobierno fue destinar 8 billones de pesos, billones con B, 8 billones de pesos, para cumplir, óigase bien, 223 compromisos. O sea, fueron los que se negociaron con el señor Aurelio Iragorri, quien fuera ministro del Interior de ese gobierno. Bueno, hay un escándalo también monumental con el programa Séptimo Día, un lío con abusos de menores. Ay, por Dios, son cosas tan repugnantes y tan dolorosas y tan tristes que por qué no pensamos en otra cosa. Sí. Pero bueno, y entonces volvemos a recordar a los niños del Chocó. Volvemos a recordar a los niños del Catatumbo. A ver, ¿quién me cuenta si los niños del Catatumbo ya pueden ir a la escuela? O si los tienen que mantener en sus casas porque el camino está sembrado de minas, quiebrapatas o antipersona, o como las quieran llamar. Esto es una cosa muy rara, doctor Fernando. Y en Arauca tenemos que no podemos estar tranquilos porque nos disparan desde Venezuela estos bandidos. Ah, sí. Y le disparan a la infantería de Marina. Eso hay que destacarlo. Nos
Nos disparan desde Venezuela, dice el ministro Botero, que eso son provocaciones ante las cuales no caerá la fuerza pública colombiana, pero lo cierto es que los llenan de plomo y pues aquí no se responde nada, ¿no? Y ahí viene quiénes son, el ELN. El ELN, ¿cómo no? Los del ELN. Se cambiaron de brazalete. ¿Cuánto va? Es lo que he preguntado. ¿Cuánto vale un brazalete? Depende cómo quiera comprar el brazalete, si lo quiere con frente o solamente el uniforme. No, el brazalete. Porque en su momento recuerdo que iniciado las conversaciones, muchos narcotraficantes compraban frentes de las FARC, o compraban compañías de las FARC, unidades móviles de las FARC, y eso tenía un costo de 5.000 millones de pesos mensuales durante no sé cuánto tiempo para poderlos comprar. Y hacer parte, que vaya a ver usted, doctor Fernando, cuántos de los que están en la lista admitidos en el proceso de impunidad con el Juan Manuel Santos son narcotraficantes y gozan por ahí de plena libertad. Claro, y los terroristas todos, y estas cosas atroces. ¿Y qué sigue pasando con las niñas de la Corporación Rosa Blanca? Al fin se van a poder ir a la Corte Penal Internacional a ver si le cuentan a esa señora Benzuoda cuál fue su realidad, a ver si esa señora reacciona. Sí, pues siguen recaudando fondos y siguen haciendo un llamado para que la gente les haga donaciones y los ayude para ir precisamente a la Corte Penal Internacional. Ayer reportaban que hasta ayer les habían donado 19 millones de pesos. Lo que pretende es llevar a un grupo de niñas a denunciar esas violaciones sexuales de las FARC a Estados Unidos y a la Corte Penal Internacional. Si quiere, recordemos el número de cuenta de Bancolombia, de la Corporación Rosa Blanca, en la que pues se pueden hacer las consignaciones con estas donaciones. Es la cuenta de ahorros 698-895-57389. Se la repito, cuenta de ahorros Bancolombia 698-895-57389. Allí se pueden hacer las donaciones precisamente para apoyar a las niñas de la Corporación Rosa Blanca. Son mujeres violadas por las FARC que pretenden llevar esto a los tribunales internacionales. Secuestradas, violadas sistemáticamente, primero por los jefes y después por lo que llaman la guerrillerada. Obviamente quedaban embarazadas de alguien, probablemente nunca supieron de quién, y entonces como estaba prohibido tener niños en la guerrilla, las obligaban a los abortos y había que ver cómo le hacían los abortos y cómo eran los enfermeros y cómo era el tratamiento. ¿Cuántas niñas de esesas murieron de la infección? Nunca se sabrá. Permítame lo corrijo, no estaba prohibido tener niños, estaba prohibido tener bebés, porque niños es lo que había en niños, ¿no? Claro, sí. Niños de 12, 14 años, me estoy refiriendo a los bebés, sí, tiene razón. Señor. Doctor Londoño, hablaba usted del tema de Séptimo Día, pero también es importante hablar del programa Cuatro Caminos de RCN, porque un juez emitió una sentencia 2 días antes de que saliera un programa al aire, una medida cautelar para que no nombraran a uno de los presuntos cerebros de una banda criminal que iban a denunciar. Esto lo que ha dicho la FLIP es que esto es una censura promovida por el juez 20 civil del circuito de Bogotá, ordenándole precisamente a ese programa de RCN que se abstuviera de publicar una entrevista. Eso es censura previa. Claro, censura. Es que la censura no necesariamente es del poder ejecutivo. Los jueces resolvieron también censurar. Entonces ahora tranquilamente nos va a llegar de un juez la orden de que no mencionemos o de no hacer a una Pedro, entrevista a alguien. O de no hacer una entrevista o de no sacar un determinado editorial. Los jueces, esto ya es el colmo. Esto de este juez del circuito es el colmo. Sí, la verdad es muy preocupante el presidente que está sentando esto. Y bueno, vamos a ver qué pasa, pues esto tendrá que subir a tribunal y vamos a ver si la CIP protesta, la misma que no protestó cuando me pusieron la bomba, a ver si protesta ahora cuando los jueces hacen censura previa a los programas de televisión. Era lo que nos faltaba. Les tengo un balance de 18 días de bloqueos en la vía panamericana en temas de orden público. Se los voy a contar rápidamente. 68 intervenciones por parte del SMAT en 37 sectores, 13 personas capturadas, entre ellos 2 adolescentes, un policía muerto a tiros en las protestas, 11 policías lesionados,
3 soldados lesionados, 18 indígenas con lesiones también. 9 secuestros serán estos, que no retenciones, 2 policías y 7 soldados que han sido en medio de estos 18 días entregados al Ministerio Público sin alguna novedad. Ese es... Pero hoy hay un nuevo ataque a una patrulla militar allá con 7 militares heridos. En Buenos Aires. Ah, bueno, por eso. Señor. Y eso no lo tiene usted en la estadística. Lo voy a poner acá. Habría que sumárselo. Ya lo voy a poner acá. Muy bien. Y les queremos contar que la doctora Sofía Gaviria, ex senadora de la República, se juramentó como embajadora en la Confederación Suiza. Allá en Suiza se va a encontrar con los hijos de los bandidos de las FARC, que se están educando todos en Suiza. Y con muchos boliburgueses también, ¿no? Que tienen con la plata del dinero narcotráfico y con muchos boliburgueses, porque los bancos suizos han sido bastante alcahuetas. No de ahora, ¿no? De siempre. Ese ha sido parte de su gran éxito en el mundo. Del éxito que no debieran tener, protegiendo fortunas mal habidas. ¿Dónde quedó la fortuna de Perón? La gente se pregunta. Vaya pregunta en los bancos suizos cómo es la cosa. Bueno, a propósito, doctor Londoño, a propósito de tema europeo y Venezuela, muy preocupante